¿Qué son células plasmáticas? ¿Qué son las células plasmáticas? Este grupo. ¿De qué? ¿Haciendo qué? Son parte del sistema inmune. ¿De dónde vienen las células plasmáticas? De los linfocitos. Entonces, las células plasmáticas proceden de la línea linfoide, de la célula madre linfoidética, que va a dar origen a los linfocitos T, B y neutrofilo. Estos linfocitos B van a pasar a dar los linfáticos para terminar de madurar y no convertirse, sino diferenciarse, sino agruparse en dos tipos de células: las células plasmáticas y los linfocitos B memoria. Entonces acá tenemos todo lo que es la formación, diferenciación y formación de los linfocitos B. Entonces viene de la célula madre linfoide, hace todo su proceso de diferenciación, llega hasta linfocito pro-B, linfocito pre-B, y en el linfocito pre-B comienzan a expresarse sus receptores de superficie. ¿Para qué? Para que tengan contacto con el antígeno. Una vez que salen de médula a sangre periférica, estas dos sufren cambios porque van a llegar al ganglio linfático donde van a terminar de madurar. Y en el ganglio, estas dos se van a separar en dos tipos de células: los linfocitos de memoria, que son los que van a generar los anticuerpos cuando el antígeno vuelva a ingresar en nuestro organismo y esto lo pueda reconocer, y las células plasmáticas. Entonces, las células plasmáticas son estas que ustedes ven acá. Son células grandes, son células ovoides, tienen un núcleo excéntrico y su cromatina está dispuesta como en radios. Por eso le llaman rueda de carro. ¿Ok? Su cromatina está dispuesta así. Y eso es típico de las células plasmáticas. Y las células plasmáticas cumplen la función de generar anticuerpos. Entonces, las discrasias de células plasmáticas son todas aquellas alteraciones que se van a generar por una alteración cualitativa y cuantitativa de estas células. Y eso que significa que pueden generar anticuerpos o fragmentos de estos anticuerpos, y son los que nosotros vamos a determinar, ya sea en sangre o en orina, para hacer diagnóstico de una serie de patologías como vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la médula? Normalmente todo el proceso linfoide va a concluir en una célula plasmática. Esta célula plasmática va a generar esos anticuerpos de forma normal, pero cuando hay una mutación, una lesión, una translocación, hay una proliferación anárquica descontrolada de estas células anómalas, y eso va a generar una gran cantidad de anticuerpos que van a comenzar a destruir incluso nuestros propios tejidos. Ojo, cuidado, esto no es una enfermedad autoinmune. Sí participan también de las enfermedades autoinmunes, pero esto genera tumores. Entonces aquí están, estas son las células plasmáticas normales, pero hay una porción que va a degenerar, que se va a transformar, y que lo que va a suceder va a inducir a una pérdida de la capacidad aguda. Entonces estas células van a crecer, van a comenzar a proliferar en forma descontrolada y van a adquirir ciertas características. Van a tener en su citoplasma inclusiones, y estas inclusiones son las que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico. Estos son los anticuerpos. Cada anticuerpo tiene una estructura distinta, y los linfocitos B pueden tener receptores de superficie
plasmática o de una célula plasmática que sintetizan inmunoglobulinas y fragmentos de estos, o una paraproteína específica, como vamos a ver la paraproteína M en el mieloma múltiple, que van a causar múltiples alteraciones, van a acompañarse principalmente de un síndrome anémico importante, una insuficiencia renal. Generalmente los pacientes son diagnosticados por una insuficiencia renal, una hipercalcemia y lesiones óseas líticas, principalmente a nivel de la columna sí. Es la segunda neoplasia hematológica luego de los linfomas. Primero están los linfomas y luego están los mielomas. Todo este tipo de patologías se llaman mielomas. Entonces, ¿cuáles son las gamapatías? Existen dos tipos de gamapatías. Las gamapatías benignas, que se llama gamapatía de comportamiento incierto, que es una patología benigna y que tiene una variante que es la amiloidosis, y los mielomas, que son los malignos, que aquí vamos a tocar simplemente lo más importante, que es lo más frecuente. Tenemos a la gamapatía con inmunoglobulina intacta, las cadenas livianas y los no secretores. Estos son los más importantes dentro de los mielomas. Si se fijan, las gamapatías se clasifican en muchos tipos de patologías y el diagnóstico es a veces una cosa muy simple, muy pequeñita, que nosotros la tenemos que buscar. Las gamapatías benignas, que es la gamapatía monoclonal de significación incierta, de comportamiento incierto, y las demás son malignas. O sea, todos son malignos. Dentro de estos malignos tenemos a los mieloproliferativos, como es la amiloidosis principalmente. Esta se va a convertir en un cáncer en un 13%. Si se fijan, el mieloma múltiple tiende a generar la mayor parte de los anticuerpos, IgG, IgA, IgD, IgE. Algunos no secretan anticuerpos, por eso son difíciles de diagnosticar, y cuando se los diagnostica ya hacen metástasis. Y aquí tenemos las de cadena pesada. Vamos a hablar un poquito de la gamapatía monoclonal de significado incierto, que es uno de los tumores más frecuentes, es benigno, no se transforma en un mieloma, solo el 1% puede eventualmente progresar a mieloma. Tiene una proteína que se llama proteína M. Esta proteína M, que se llama proteína de Jones, es la que nosotros vamos a detectar ya sea en orina o la vamos a detectar en sangre. Esta patología específicamente no tiene síntomas y no tiene ninguna connotación patológica. Está ahí por mucho tiempo, pero cuando ya sus cadenas que se depositan a nivel renal son demasiado importantes, ahí comienza el fracaso renal. Y esta patología generalmente se la diagnostica por nefrología cuando el paciente tiene fracaso renal. El mieloma sintomático quiescente es una patología en la que existe una mayor cantidad de células plasmáticas. Ya podemos encontrar una buena proporción de células plasmáticas alteradas en médula ósea, y ya esta proteína sí la podemos determinar en sangre o en orina en una buena proporción. Pero siguen habiendo pacientes que no hacen ningún tipo de sintomatología. Es una evolución incierta, algunos sí van a progresar a mieloma, otros no van a progresar a mieloma. Esto puede tener mucho tiempo allí o hacer un mieloma múltiple rápidamente. Pero sí son pacientes que tienen alto riesgo, ¿no? Hay que controlarlos muy de cerca, muy estrechamente. Las gamapatías que producen inmunoglobulina A es el segundo más común, y también se presentan ambas, la combinación de las cadenas ligeras y pesadas, y pueden ser capa o lámina, y algunos pueden formar incluso tumores externos a los huesos, pueden ser subcutáneos, como vamos a ver más ahora. ¿Qué hizo? Esta es una gamapatía A cutánea.
repente dicen, es algo no, esto no es un hongo. Esta es una patología que va a progresar a un cáncer, no en el 100%, pero sí puede progresar. Entonces, es una circunstancia que ustedes la tienen que comer. No es que hacerle dar vueltas y vueltas y vueltas a paciente. Herida, ya sea úlcera o lesión, que no cura en 15 días con cremitas y antibióticos y como ustedes quieran tratar. Es cáncer mientras no demuestran lo contrario y esa lesión tiene que ser biopsia. La dermatopatía D, gracias a Dios, es muy rara esta patología, produce mucha cantidad de inmunoglobulina D y progresa una leucemia de células plasmáticas. Esto es un síndrome mieloproliferario. Y obviamente esto va a llevar a un severo daño renal. La gamapatía E, esto produce casi nada de inmunoglobulina, muy poco, casi nada, y puede pasar inadvertida esta patología. Hay que hacer, ante la sospecha clínica, pruebas muy específicas para determinar el tipo de patología. Y las cadenas ligeras o cadenas de Jones, que es lo que les decía, el depósito de cadenas ligeras a nivel del sistema nervioso central, riñón y otros órganos como corazón, pulmón principalmente. Y el pulmón lo que genera es una masa. El diagnóstico se realiza mediante electroforesis de proteínas, y hemos visto la electroforesis de proteínas y cómo funciona, que la podemos encontrar en orina o la podemos encontrar en sangre, cuando nosotros estamos sospechando. Luego la amiloidosis de cadenas ligeras. Las cadenas ligeras se depositan de forma lineal en el tejido, como piel, lengua, corazón, riñón. Si ustedes se fijan, se depositan en la mayor parte de los tejidos. También pueden padecer amiloidosis y hacer un mieloma. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar, este tipo de lesiones. Estas lesiones no son cáncer todavía, pero van a progresar un cáncer. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer diagnóstico. Para eso tenemos que biopsiar la lesión. Se biopsia un pedazo, un fragmento de tejido sano más un fragmento de tejido comprometido. No se debe biopsiar la parte donde está necrosada, porque simplemente va a salir necrosis y no va a salir lo que estamos buscando, que es la presencia de cadenas y de células plasmáticas. La amiloidosis, aquí está en la lengua. Los pacientes usan con esto, se quejan mucho de ardor, de dolor local, no les permite comer cuando se localiza en la lengua. Cuando está en la piel, generalmente produce prurito. Y estos son los depósitos del contenido amiloide, ¿no? Todo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es la proteína pegada, pero en la amiloidosis esta proteína no está así, no está dispuesta de esa manera. Se pone en forma lineal y se separan. Y eso es lo que va a ir a depositarse en los distintos tejidos. Y esto es lo que se va a hacer. Todo esto es el tejido amiloide. Entonces, esto va a condicionar, esta es una nefrona. Entonces, todo esto va a condicionar a que este linecito falle, porque está siendo reemplazado por tejido fibrótico, no es tejido funcional. El mieloma macrofocal es un subgrupo de mielomas que se presenta principalmente en los varones jóvenes. Múltiples lesiones críticas y en menos del 10% se encuentran células plasmáticas en médula ósea, sin afectación medular con una carga pulmonar baja. Es decir, es, digamos, un tumor borderline. ¿Qué significa eso? Es un tumor benigno de comportamiento agresivo. Tiene que ser tratado de la forma adecuada porque está así, cuando se convierte en un mieloma, es terriblemente agresivo. Tiene buen pronóstico y la mejor supervivencia que el mieloma múltiple simple, sintomático y típico. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar todo el tumor, hay que sacar con tejido
tejido sano sin tocar el tumor muchas veces. Cuando está localizado ahí donde ustedes ven, hay que hacer una enucleación del ojito. Es preferible que el paciente pierda el ojito que pierda la ojo. Entonces, hay que ser agresivo con el tratamiento. No es un tumor agresivo, pero es agresivo. Uno tiene que ser agresivo con el tratamiento. El plasmocitoma óseo solitario, esto sí, bastante frecuente en nuestro medio, sobre todo, se caracteriza por ser una masa que se localiza principalmente en el esqueleto facial, columna, costillas, todo dolor local. De principio cede con los antiinflamatorios, ya este dolor progresivamente se va haciendo más intenso. El 3 a 5%, es decir, representa el 3 a 5% de las gamopatías neuronales. Es una lesión solitaria que puede estar en hueso, puede estar en otros planos, principalmente el músculo. Hay lesiones óseas, lesiones pulmonares, en los senos paranasales o faringe, y tiene una discreta elevación de la proteína E. Ahí está. Este es un plasmocitoma solitario. Ahí está. Todo esto es el plasmocitoma. Este plasmocitoma no está en hueso, y aquí está al final de la columna. Este es un plasmocitoma solitario. Entonces, muchas veces cuando se hace la tomografía, recién se hace el diagnóstico de masa ósea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entrar y biopsiar. Obviamente no es competencia de ustedes en momentos generales. Esto generalmente lo ve el neurólogo o el neurocirujano. Es el que le pide la tomografía por un dolor intenso que no se los analgésicos. O lo hace el traumatólogo cuando se encuentra principalmente en los claros. Se entra a la cirugía, se saca, si es posible, sacar el tumor. En este caso no se puede sacar el tumor porque está en un hueso largo, tendría que cortar entre los huesos, no es factible, entonces esto se va a biopsia. Los neurocirujanos sí, incluso pueden hasta reemplazar un fragmento de vértebra con una especie de cemento que ellos tienen, sí pueden hacerlo, pero más de las veces es biopsia solamente. Y tenemos el plasmocitoma solitario, en columna. Para que nosotros estemos seguros de que es solitario, tenemos que hacer un rastreo de cuerpo entero. Quiere decir que tenemos que analizar desde la lota, desde el hueso del cráneo, hasta los huesos de los dedos. He tenido la oportunidad de ver un paciente que asistía a medicina interna por un dolor en el hueso, en el dedo gordo. Entonces todo el mundo pensó que era ataúd de vaca. Se le daba antiinflamatorios, se le daba glucosúricos, y no se veía, el dolor aumentaba, hasta que se fractura el dedito. Y acude a traumatología, se le hace su radiografía de su pisito y era chango, murió unos 30 años. Se le hizo la radiografía, entró a cirugía porque se vio la fractura del dedo, se entró a cirugía y el dedo estaba prácticamente, es decir, la parte ósea, la falange estaba prácticamente destrozada. Entonces le tuvieron que amputar el dedito. Sale la patología del dedito y sobre eso era un mieloma. Se le ha hecho un escaneo, se le hace una gamma de gamografía ósea y simplemente era el dedito que tenía, pero ha debutado, entre comillas, como un ataque de dolor. Y si se fijan, también puede ver fuera de la estructura ósea, en este caso la piel. Y este tipo de lesiones no es puede ser un duelo, no algo nada, pero muchas veces se la confunde con una persistencia de un traumafaringioma, es decir, se la confunde con un tumor benigno de piel, pero no. Es muchas veces un mieloma. Y ahí tenemos el plasmocitoma óseo que puede progresar a un mieloma múltiple entre 10 y 20 años después. ¿Se fijan? Esta vez. Y acá está el tumor.
Y el plasmocitoma generalmente solitario, extraóseo, generalmente es autolimitado, es decir, crece y permanece ahí, no se disemina, no metastatiza, no nada. La macroglobulinemia de Waldenström representa aproximadamente el 5% de las gamopatías. Hay una proliferación monoclonal de linfocitos B que van a infiltrar médula y otros órganos linfoides, como el vaso, por ejemplo. Por eso este tipo de patología generalmente cursa con hepatosplenomegalia. Sintetizan importantes cantidades de hemoglobina M, que se denominan también linfoma linfoplasmocitario. No es cáncer, pero se comporta como un cáncer. Es un síndrome mieloproliferativo. Para que ustedes me entiendan, los síndromes mieloproliferativos por lo general nacen de las células indiferenciadas en el globus. En cambio, las leucemias propiamente de las células maduras. Pero hay un espacio entre lo que es indiferenciado, que es el blasto, como la célula madura. Y en cualquiera de esas células se puede producir el fallo. Por eso hay un abanico de patologías, un espectro de patologías que hay que tener cuidado. Algunas se encuentran en la mitad, como es el caso del plasmocitoma sanitario, que está justo en la mitad. Por eso se llama borderline, porque está en el límite de lo que puede ser una leucemia, o lo que puede ser un linfoma, o lo que puede ser un síndrome mielodisplásico. Entonces, depende en realidad del fenotipo de la célula que está comprometida. No es una patología que ustedes la vayan a manejar. Por eso no les doy detalles, no les doy el tipo de receptores que nosotros buscamos en este tipo de células. No lo van a tener ustedes. Ustedes hacen diagnóstico y lo van a hacer. Pero tienen que saber que la mayor parte de estas gamopatías la van a diagnosticar los nefrólogos. No la van a diagnosticar en estos momentos generales. Pero sí van a ver la clínica y van a ver la sintomatología. Para que ustedes tengan una idea. Entonces, les decía, se denomina también un linfoplasmocitario, tiene curso crónico, una evolución muy lenta y generalmente es asintomático hasta que se reagudiza. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso y en ocasiones sudoración con si ustedes se acuerdan de los síntomas, estos son síntomas de pérdida de peso, sudoración con nocturna y incluso alzas térmicas. Entonces, no es una sintomatología específica, son síntomas muy vagos en los que ustedes tienen que prestarle atención. Hay presencia de grandes cantidades de la hemoglobina M o la proteína de Jones, que puede originar un síndrome de hiperviscosidad, que habíamos visto la leucostasis. Bueno, hay diátesis hemorrágica porque hay hiperviscosidad y porque hay una trombocitopenia porque hay infiltración a nivel de médula ósea, ocupa espacios a nivel celular que no permite que las otras células comiencen a diferenciarse y a madurar. Hay adenopatías, hepatosplenomegalia, que es lo que les decía, lo característico de estos pacientes, y el diagnóstico se hace por biopsia, obviamente con comprobación de la existencia de la hemoglobina M, ¿no? Cuando compromete el sistema nervioso central, el paciente se encuentra de cefalea, mareos, vértigos y puede haber compromiso de la visión, puede haber trastornos de la visión y finalmente puede condicionar a la aparición de la insuficiencia cardíaca cuando esta se localiza a nivel de mortal. Acá tenemos a la macroglobulinemia de Waldenström y estas lesiones tienen que llamar la atención. Y ustedes lo que tienen que hacer es mandar a un
estas células alteradas que van a hacer que los osteoblastos, que son los que van a generar hueso, se bloqueen. Y los osteoclastos, que son los encargados de renovar el tejido, se hiperactiven, es decir, van a tener una hiperfunción. Y como el osteoblasto va a estar bloqueado, van a haber fracciones de hueso que van a desaparecer completamente. Ahí están. Estas son las células plasmáticas, van a ir a inhibir a los osteoblastos y los osteoclastos van a formar esto, que es como si estuvieran mordido todos los ciclos celulosos. Y eso se debe a las citocinas. Interleuquinas, principalmente la interleuquina 1 y 6, el interferón. Muchas veces la sintomatología está dada no por la patología en sí, sino por los anticuerpos que producen la presencia de esta alteración. Las interleuquinas, ustedes ya han visto inmunología, ustedes saben que el interferón, por ejemplo, en los pacientes oncológicos lo que produce es pérdida de peso, pero no porque el paciente deje de comer, sino porque el mismo interferón es el que va a bloquear el apetito en el centro, a nivel del sistema nervioso central, el cerebro, va a bloquear el apetito, el centro del apetito. Al igual que también va a afectar a nivel del sistema nervioso central el control de la temperatura. Estos pacientes se sienten febriles, sin causa aparente de una infección. Entonces, en esta parte de las patologías son las citocinas las que van a originar toda la sintomatología. Presentación es multifocal, altamente resolutiva. A nivel de columna, el 68%. A nivel de costillas, 44%, cráneo 40%, pelvis 30%, fémur 25%, clavícula y escápula 10%. Son múltiples sitios que están comprometidos. Y esto es lamentablemente una patología que difícilmente la podemos controlar. Tres focos. Y las más de las veces, ni siquiera el paciente viene por el dolor, viene por una fractura ya real. El paciente se rompe el huesito, el paciente se rompe la columna, el paciente está parapléjico y recién hacemos nosotros el diagnóstico. Entonces aquí tienen una tomografía, y ustedes van a ver los múltiples sitios donde están alojados el compromiso de esta manifestaciones clínicas. Dolores, por obvias razones. Si no hay pedazo de hueso, eso puede ser mucho dolor. Es lo más frecuente. Precisamente por la destrucción de hueso, producto de esa destrucción de hueso, hay una hipercalcemia. Y esto se detecta en el 30% de los pacientes al momento de diagnóstico y 30% durante la evolución de la enfermedad. Es decir, no todos los pacientes van a presentar una hipercalcemia, pero por obvias razones, el paciente va a tener una elevación del calcio por la destrucción propia del hueso. Fracturas patológicas en columna pueden obligar a lesiones vasculares, es decir, se rompe o se pierde un fragmento de vértebra, entonces van a comprimir las raíces del sistema nervioso y eso es lo que va a condicionar a que el paciente acuda a la consulta. Y como les digo, cuando uno tiene dolor de espalda, tiene dolor de cadera, ¿a dónde va? Al neurólogo. Y son ellos los que hacen el diagnóstico. Y ahí está. Cuando ya hay una fractura evidente, quienes van a ver estos pacientes son los traumatólogos.
50% de los pacientes que aumentan con anemia. ¿Y a qué se debe la anemia? Lo que hemos hablado desde el primer día. Presencia de las interleuquinas son las que van a manejar el metabolismo de los demás. Entonces, hay una anemia moderada en el 10% y en el 25% puede haber una anemia severa por debajo de 8, incluso 7, 6 de hemoglobina. ¿Cuál es el mecanismo? Una reducción en la concentración de eritropoyetina por obvias razones. Estos anticuerpos, fragmentos de anticuerpos, van a ir al riñón, se eliminan por riñón y van a producir un fracaso renal. Al haber un fracaso renal, no hay eritropoyetina. No obstante, hay un aumento de las citocinas, las interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Además de interferón gamma, que son las citocinas que van a coadyuvar a este síntoma. Y obviamente eso se va a asociar a un franco de hemoglobina. Hay invasión de médula con déficit de la vitamina B2. Si estas células anormales invaden médula, van a ocupar espacios, van a desplazar a las células normales, por lo tanto no va a poder captar la B12, el ácido fólico, el hierro, el paciente va a con anemia, megaloblástica principalmente. Y los síntomas constitucionales, la astenia, la pérdida de peso, se debe al hipertensión. ¿Qué exámenes voy a yo solicitar? Estoy hablando de presencia de anticuerpos, estos son anticuerpos en proteínas. Debo pedir un proteinoma. Voy a ver en suero o en orina mis anticuerpos, en este caso mis IgMs, IgAs, depende de qué tipo de inmunoglobulina está produciendo esa célula plasmática. Los mielomas IgG y IgM son muy raros, gracias a Dios, porque son los más difíciles de detectar. Les he dicho en la primera parte que los tumores IgE muy poco o nada producen. Y para hacer su determinación, nos tenemos que valer de mecanismos mucho más finitos, de exámenes mucho más finitos para hacer su diagnóstico de violencia. Luego, entre el 10 y 15% cadenas pesadas, aparecen en cadenas pesadas y solo tienen cadenas ligeras. La proteína de Benz-Jones es para mí digamos, lo más importante cuando estoy sospechando de una bacteria. Y esto lo voy a hacer a través de la electroforesis del proteínas. Entonces, esto es una electroforesis normal, donde les había dicho, nosotros hemos visto esta parte en la electroforesis de la hemoglobina. La hemoglobina es también una proteína. Entonces, cuando está sometida a corriente, se descompone en distintos tamaños sus curvas. Entonces, esta es la A, la A2, la alfa, la beta, y esta es la gamma, que es la que nosotros estamos buscando, porque nosotros estamos rastreando. Y si se fijan acá, esa es la gammapatía, porque eso no tiene una ver. Si se fijan, la curva gamma tiene que ser plana. En las gammapatías, la curva gamma es la que es pura. Y eso es lo que nos hace a nosotros el diagnóstico. Depende de qué tipo de patología está buscando un paciente para que nosotros podamos
otros parámetros bioquímicos me ayudan. En realidad, los que llaman mi atención, porque yo no tengo ojitos de microscopio para decir a este paciente que está con dolor óseo puede tener un mieloma. Es un poquito, digamos, inverosímil. Pero sí, llama la atención cuando el paciente viene y yo le pido su aprendizaje de osmolación renal, su creatinina separada, por encima de 2 gramos de cipita. Y este parámetro se le puede determinar a nosotros el pronóstico de a mayor fracción renal, peor pronóstico. O hipercalcemia, es decir, restricción del hueso, el calcio se libera y esto tiende a llevar sus niveles de sangre. Hiperglicemia no es muy frecuente, pero precisamente por el catabolismo celular también hay producción de ácido. La LDH, por obvias razones, hay destrucción celular y eso es lo que me denota la LDH, destrucción celular, y se incrementa de forma muy desorbitada, muy elevada, cuadruplica y duplica los niveles normales. Eso tiene que llamar la atención. Y eso significa que esta patología es muy grave. La beta-2 microglobulina también es un indicativo de que hay una muy buena carga tumoral en el paciente. Además, se puede estar cursando con una falla renal, porque la beta-2 también me indica compromiso renal y constituyen los principales factores pronósticos de la enfermedad. Su beta-2, su LDH, su hipercalcemia, más el grado de insuficiencia renal, eso significa que ese paciente está muy comprometido, difícilmente va a responder al tratamiento y va a fallecer. Y por hipominemia, que también es las proteínas están siendo eliminadas por otro. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para un mieloma? Disminución de la hemoglobina 2 gramos por debajo de la media. Ya hemos visto que para los varones y para las mujeres es diferente. Por eso hablamos 2 gramos por debajo de la media. O con una hemoglobina por debajo de 10. Eso ya es un punto a favor que apoya su mal pronóstico. Hipercalcemia por encima de los 10 miligramos litro. O cuando hay una hipercalcemia superior a 110 miligramos. Lesiones líticas, óseas o la presencia de una osteoporosis importante. El paciente no debería tener osteoporosis. La osteoporosis, por ejemplo, es muy frecuente en las mujeres posmenopáusicas, porque una vez que los ovarios dejan de producir estrógeno, no hay este estrógeno que es el vehículo que conduce el calcio de la sangre al hueso. Al no haber estrógeno para el ingreso de calcio al hueso, entonces tiende a desmineralizarse el hueso. A una mujer de 60, 65, 70 años ya encontramos osteoporosis. Pero esto no puede darse en un varón, porque los varones no tienen estrógenos. Entonces, un varón de 65 años no debe haber osteoporosis. Si ustedes detectan osteoporosis en el paciente, tienen que llamarles osteoporosis. ¿Por qué? Porque existen gamopatías que son asintomáticas. Entonces, lesiones osteolíticas o osteoporosis con fracturas progresivas no atribuibles a otra causa. Por ejemplo, estaba caminando y de pronto se me dio. Debería haber un detonante, un trauma, un golpe, lo que se quiera, para que haya una fractura. Cuando no hay esta causa principal y se produce la fractura, es un punto que tiene que llamar la atención, que además es un criterio diagnóstico. La creatinina por encima de 2 gramos de cilindro, hiperviscosidad sintomática, pacientes que están con cefalea, con mareo, ese es compromiso del sistema nervioso central por la presencia de hiperviscosidad sanguínea. Amiloidosis, ya hemos visto, la amiloidosis generalmente es cutánea, lesiones cutáneas, infecciones bacterianas recurrentes, lo que implica que el paciente tenga que internarse 2 o más veces en un año, y
tiene una hemoglobina baja, más encima tiene lesiones líticas y una creatinina por encima de 2, eso es un pero ¿cuál es lo más importante aquí? Lesiones. Sin lesión ósea o fracaso renal, su paciente puede tener cualquier cosa. Y esto es principalmente cuando ustedes sospechan de ese paciente que tiene alguna patología. Si no, eso puede ser un síntoma vano o una alteración del laboratorio que no tiene un fundamento que puede estar asociado a otro tipo de patología. Lo más importante son las lesiones que tienen que llamar la atención a lo que ustedes tienen que investigar. No vamos a encontrar en los niños patología exclusivamente de adultos. Ahora no les voy a decir, nunca van a encontrar en el hombre. Existe la posibilidad, pero es muy normal. Esto es patología netamente de adultos. Este dato así en grandes rasgos, al igual que los linfomas, las leucemias, no los van a ver ustedes, no lo van a tratar ustedes. Estos pacientes tienen que ir a quimioterapia, la base de su tratamiento es el corticoide por obvias razones, entonces producción exagerada de anticuerpos o fragmentos de anticuerpos y algunos citostáticos para evitar la proliferación y la eliminación de las células modificadas, las células alteradas. Tenemos una clase más. Y con las dos están listos para porque no he terminado de avanzar en el programa. No sé por qué pasó. Con ustedes he tenido menos tiempo que con los otros semestres. No sé por qué pasó. Sí, tengo que avanzar en plaquetas. Voy a tratar de la siguiente semana va a ser una clase muy larga, porque voy a tratar de cubrir la mayor parte de patología planetaria posible. Porque eso sí lo van a ver ustedes como médicos generales y tengo que tocar eso con ustedes. Además de preparaditos, bien comiditos, bien bebiditos y bien dormiditos. Porque